tal? ¿Cómo están? Ya estamos conectados, ya estamos listos, ready para tener un momento muy, pero muy especial con el obispo Rudy Gracia. Así que esperamos ya que se conecten. Yo sé que estaban en la espera de este momento. Acabamos hace un rato de hacer el Instagram Live anunciándolo también. Así que conéctense, díganos de dónde se están conectando para poder ya ir compartiendo este momento tan, pero tan especial con el obispo Rudy Gracia. Bernabé ya está conectada, Mati también, Claudia también, ya empiezan a conectarse. Avísenle a sus hermanos, amigos, compañeros, que no se pierdan este momento, no se lo pierdan en conectarse a Ricardo Di Rocco Oficial, y estamos hoy con la grata visita a través de las redes, ahora tenemos que decir así, ¿no? A través de las redes con el obispo Rudy Gracia. Rudy, Dios te bendiga, qué placer tenerte. Dios te bendiga mucho. Ustedes han estado en la mira de todas nuestras oraciones, obviamente, estando en una de las regiones más afectadas por esta situación. Pero sabemos que donde abunda la oscuridad también va a abundar la luz del Señor, va a sobreabundar la luz del Señor más bien. Amén. Y estamos creyendo de todo corazón que precisamente los lugares más afectados serán los lugares más visitados por Dios después que pase esta transición. Y estamos gozosos de poder verte, de saludarte, de verdad, de darnos un abrazo virtual. Estuvimos en noviembre juntos compartiendo la conferencia, la cumbre de poder que hizo Dante Gebel en California, pero casi no tuvimos tiempo de compartir, compartimos unos minutos nomás. Dante nos tenía las corridas, pero muy lindo el momento que pasé. La conferencia iba al ritmo de Dante. Sí, a pesar de que hubo pocos minutos, fue muy agradable el momento que compartí contigo, y tenía el deseo ya de hace unos días de que compartir contigo a través del Facebook Live y bendecir, ¿no? Porque estamos en eso hoy, bendecir la gente. Recibimos bendición y a la vez bendecimos, ¿no? Desde esta nueva manera de ministrar, ¿no? Que como hablé con varios siervos de Dios, nos tomó de sorpresa a algunos, ¿no? A otros no. Así es. Pero bueno, sabemos que muchos por ahí por las redes dicen algo muy interesante, que se cerraron las iglesias, pero se abrieron los cielos, ¿no? Yo creo muy cierto. Yo creo que es cierto, ¿no? Yo creo que la gente hoy más que nunca está recibiendo palabra, ¿no? Quiero decir que está recibiendo más palabra que nunca para aquel que quiere oír. Hay palabra en abundancia por todos lugares. Y de una manera muy interesante, en vez de nosotros ir a los lugares a llevar la palabra, está llegando exclusivamente la palabra a los lugares que no estamos pudiendo ir. Y la verdad es que cada creyente ha hecho de sus hogares una iglesia, y de sus plataformas de redes sociales una voz y una trompeta. Yo creo que una de las cosas principales que debemos observar en este tiempo es que lo que nos toma de sorpresa a nosotros no le tomó de sorpresa al Señor. Amén. Todo él lo tenía, como dicen, fríamente calculado. Sí. Esto estaba profetizado, esto estaba literalmente preparado, y a Dios no le toma nada de sorpresa. Estuve meditando hace un momento en algo que voy a compartir en esta noche, y es que la esposa de Jehová, el Padre, era el pueblo de Israel, así como la esposa de su hijo es la iglesia. Amén. Y es muy interesante que antes de que el Señor sacara al pueblo de Israel del cautiverio egipcio, vinieron las plagas. Y las plagas no vinieron para destruir su pueblo, sino más bien para liberarlo hacia su asignación.
Y yo creo de todo corazón que antes del rapto de la iglesia, antes de la culminación de los tiempos, antes de que el Señor venga por su pueblo, yo creo que el Señor ha traído o ha permitido ciertas plagas para liberar al pueblo y llevarlo a su asignación eterna. Estoy completamente convencido de que este tiempo será un tiempo glorioso de depuración para el pueblo de Dios, para poder salir y poseer lo prometido de parte del Señor. Amén. Y si nos fijamos en la palabra, el otro día estaba meditando en el libro de Josué, cuando el Señor le dice, santificaos, porque mañana haré grandes cosas con vosotros. Así es. Entonces, yo lo tomo esto desde el primer día que salió, que nos tomó así, que es algo que Dios está santificando la iglesia para algo grande que viene. Así es. No, Así es. porque tú acabaste de decir algo, obispo, muy, muy interesante. El que quiere recibir palabra hoy, tiene en abundancia. Hoy Así. se puede quejar. Así ¿no? es. Así El es. que quiera alabanza, adoración, no se puede quejar. Al toque de sus dedos. Sí, al toque de sus dedos. Al toque de sus dedos. Entonces, yo creo que esto Dios lo está permitiendo para santificar la iglesia para lo que tú acabas de decir, para algo grande que viene. Yo visualizo que estamos a las puertas del gran último avivamiento mundial. Eso es Estoy convencido de ello. Estoy convencido. Cosas que hombres como tú y hombres como yo hemos estado predicando por mucho tiempo. No obstante, debemos confesar que en momentos lo veíamos muy lejos, pero en este momento se ha acercado y se ha acercado con violencia. Porque todo se está acelerando. Estamos entrando en lo que es un aceleramiento de los procesos y el cumplimiento de las profecías para los postreros días. Hay una cosa interesante, pastor amado, y es esto. Estamos en el año 2020 y 2020 es 40. Y en toda cuarentena que Dios puso a su pueblo, la puso para depurar, santificar y transformar su pueblo para algo glorioso. Lo vemos en la vida de Moisés. En la vida de Moisés vemos que Moisés pasa 40 años en el desierto y de ahí entra en la asignación de libertar al pueblo de Israel mediante una experiencia con el fuego de Dios. Yo creo que ese fuego de Dios va a caer en este tiempo para que nosotros podamos sacar libre el pueblo de Jehová. Luego es interesante que el pueblo que sale de Egipto dura 40 años más en el desierto para entrar a la tierra prometida. Porque siempre que Dios va a hacer algo glorioso, va a otorgarle a su pueblo algo glorioso, lo atraviesa por una cuarentena de depuración y de santificación, tal y como tú lo has dicho. Una de las imágenes más hermosas del Viejo Testamento de lo que es el rapto de la iglesia es cuando Moisés está en el monte y de repente le dice el Señor, santifica al pueblo, y luego dice que se oyeron trompetas y que Moisés subió a la orden del Señor. Esa es, digamos, la imagen de lo mismo que pasa en Tesalonicenses con nosotros. Creo que estamos en la antesala del avivamiento más glorioso que se ha visto, que dará y culminará en el rapto de la iglesia, en la venida del Señor. Fíjate que Dios le habla, o sea, dice, la llevaré al desierto para que se vuelva a enamorar de mí. Así es. O sea, cada vez que hay algo en la Biblia, vemos a un mismo Jesús, cuando sale del agua, bautizado, Dios Padre habla, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Espíritu viene sobre él. Lo primero que hace es llevarlo al desierto. Así es, así es. Al desierto no fue llevado por el diablo. La palabra está clara, dice, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿no? Así es. O sea, si Jesús mismo, para comenzar su ministerio en plena gloria, tuvo que pasar por la cuarentena del desierto. Así es. Nosotros lo vamos a pasar. Así mismo es. Yo creo que en tu vida, a lo largo de esta trayectoria tremenda que Dios te dio en el ministerio,
antes de algo glorioso en tu vida o antes de subir a un nuevo nivel, tuviste que pasar por algún desierto. O sea, 100%. ¿no? 100%, porque la palabra dice que el Señor tiene una costumbre, por decirlo así, y es de poner el vino nuevo en odres nuevos. Y hay veces que tiene que quebrantarse el odre viejo para que pueda Dios hacer un odre nuevo y poner un vino nuevo. Es interesantísimo que cuando Jeremías va a casa del alfarero, esto es lo que sucede. Sucede que hay una vasija que el alfarero estaba haciendo que se rompe, se daña, pero dice que el Señor hace una mejor. Y yo creo que el mejor vino está reservado para las vasijas que Dios está haciendo nueva en este tiempo. Es una, y el pueblo tiene que entender esta verdad espiritual, porque como yo le decía a ciertos pastores, el Señor no lleva al profeta Ezequiel al valle de los huesos secos para matarlo o secarlo. Lo lleva para resucitarlos. Y nosotros estamos en esta situación en este momento para hacer luz. Nosotros no vamos a ser destruidos. Nosotros no vamos a ser detenidos, si podemos decir. Más bien vamos a ser promovidos a través de toda esta situación, a ser la voz del Señor en este tiempo tan absolutamente importante para la tierra. Permíteme agregar esto, pastor. Una de las cosas más interesantes de las plagas de Egipto es que las plagas vinieron realmente a desacreditar o a humillar los dioses paganos de Egipto. Y yo creo que eso es exactamente lo que está pasando en esta plaga. Todos esos dioses con D pequeña que la sociedad mundial ha tenido se derrumbaron en un solo día y no han podido en lo absoluto ofrecer ninguna respuesta a nadie. Estamos hablando, ¿quién hubiese dicho meses atrás que los deportes en los Estados Unidos, que son dioses, iban a cerrar? Que iban a cerrar a nivel mundial. ¿Quién iba a decir que Hollywood iba a cerrar? Esto es algo, es una locura. Entonces, tenemos que entender eso. ¿Quién iba a decir que Disney iba a cerrar? ¿Quién iba a decir que la banca iba a detener, que la misma bolsa de valores? Son los dioses de la humanidad que en momentos, en un instante, cayeron, tal y como cayeron todos los dioses egipcios por las plagas. Y yo creo que esta plaga le está hablando muy claro al mundo de la importancia de servir al único eterno Dios vivo, que es el Señor. Tú dijiste recién algo que me hizo acordar a lo que el pastor Steven Furtick de aquí de Carolina dijo. Dice, cuando se cerró la NBA, dijo la cosa está difícil. ¿No? Claro, porque ¿cuándo íbamos a pensar lo que tú dijiste? ¿Cuándo íbamos a pensar que la NBA cerrara? ¿Cuándo íbamos a pensar que el fútbol, el soccer a nivel mundial parara? O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que un primer ministro de Londres iba a estar contagiado por un virus internado? Cuando, o sea, esto visitó todas las esferas. Esto se metió en el palacio, esto se metió en Hollywood y esto se metió en los barrios carenciados. O sea, es como que yo creo que Dios lo permite para decir, ¿quién lo salva? Así es, así es. ¿Quién está Yo soy la única solución. Exacto. Yo soy el único Dios verdadero. Exacto. Cada plaga de Egipto simbolizaba uno de los dioses de ellos. Desde la plaga de sangre, que era, si no me equivoco, el dios Kun, que era el dios del Nilo, hasta todas las plagas. Todas estas plagas trajeron un entendimiento a los egipcios que el único Dios real era Jehová. El único Dios real. Y yo creo que ese es nuestro trabajo en este momento. Nuestro trabajo es hacer lo que el Señor comisionó a Moisés a hacer en medio de las plagas, y era a proclamar la deidad de su Dios. Lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer es decirle al mundo
quién es el verdadero Dios, quién es el Dios que levanta, sana, provee, bendice, redime. Ese es el trabajo de la iglesia. Creo, hay muchos pastores que me dicen, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? Que va a haber un hambre insólita por la palabra de Dios y que va a haber una estampida de las personas hacia los altares, porque mucha gente ha quedado desprovista de sus ídolos. Y esto no lo digo con un espíritu legalista, más Yes, bien lo digo con el espíritu de lo que era una cuarentena en los tiempos bíblicos, que era exactamente lo que tú dijiste, santificarse para tener un encuentro con el Señor. yes. Y fíjate vos que esto está provocando un hambre. Yo el otro día hablaba con un ministro, con Alberto Motesi, y me comentaba de un ministro de Argentina que lo llamó. Le decía, gente que yo le invitaba a venir a la iglesia, no quería venir, y hoy me llaman para aceptar a Jesús, ¿no? O sea, vos te das cuenta que hay un hambre por la palabra de Dios. Yo me doy cuenta en los comentarios a veces del Facebook Live o del Instagram, pero más en el Facebook. El otro día me escribió alguien y me decía, yo soy católica, pero yo necesito escuchar palabra de Dios. ¿Entendés? O sea, acá ya hasta Dios está rompiendo las barreras religiosas, ¿no? Estamos, Así es. Así es. como tú dijiste, sin ningún ánimo de atacar ninguna fe, estamos trayendo revelación. Realmente ahora se está viendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no es el Padre si no es por Él. O sea que si no estamos con Dios perdidos, ¿no? Así o sea, es. Es como que la gente a través de esto está teniendo una experiencia personal con Jesús. No solo los que no eran cristianos, sino que yo ya tengo testimonios de gente que me escribió que están teniendo experiencias con el Espíritu Santo que antes no la habían tenido. Así es. Porque por ahí esos dioses que vos decís, ¿no? Ocupaban el lugar, ¿no? Cierto. O sea, cierto. Esos dioses le robaban el lugar de estar con el Señor. No estamos hablando que una persona tiene que estar en las 16 horas que le quedan el día metido orando. Obviamente no, obviamente hay no. un tiempo que nosotros como hijos de Dios necesitamos estar con Dios, hablar con Dios, que Dios nos hable, ¿no? Así es. Ahora, Así. yo te quiero llevar a sentí de hacerte unas preguntas. Claro que sí. Tú estabas hablando de las plagas, tú estabas hablando del pueblo de Israel cuando sale de la cautividad. Esa cautividad le trajo al pueblo un quebranto, ¿no? Así es. Y Dios los vio sufrir, a su esposa, a su amada, la vio sufrir, los vio llorar, los vio cómo los egipcios le daban cada vez más trabajo y cada vez más y cada vez más. Y Dios se acordó de ello y levanta un libertador, ¿ok? O sea, pero el quebranto de ellos hizo que Dios se allegara a ellos. Así es. Yo creo, no sé si compartís conmigo, obispo, que este va a ser el tiempo para los experimentados en quebranto. Así es. ¿Te consideras una persona quebrantada que pasó por procesos de quebranto que te fueron llevando a un nuevo nivel? Absolutamente, absolutamente. Mucha gente conoce parte de mi testimonio, cómo yo fui sorprendido con la muerte de mi esposa. Y yo puedo en este día decir con todo el corazón que la tristeza y el dolor, el quebrantamiento puede enseñarte en un segundo mucho más sobre el favor y la misericordia de Dios que lo que te enseña la risa y el gozo. Creo que el dolor muchas veces es parte de los procesos de Dios porque tiene el poder de hacernos mucho más fuerte. Yo siempre le comparto a la gente que Getsemaní era la prensa de aceite. Esto es lo que quiere decir Getsemaní.
y que eran toneles, era un lugar donde se echaban las aceitunas y se pisoteaban para que saliera el aceite de la unción. Hay una unción que nace de nuestros Getsemaníes. Hay una unción que nace del dolor. Hay una unción que nos permite sanar a otros, que tiene que nacer cuando se nos pisotea y cuando se nos aplasta. Y tú estás 100% correcto. Hay una escritura que dice, no rasguen sus vestidos, rasguen sus corazones. Y esto es una imagen de que los profetas de la antigüedad, cuando sufrían un dolor muy grande, rasgaban sus vestidos, ¿verdad? A eso se debe a que los leprosos también tenían que andar con los vestidos rasgados, porque es una señal de dolor. Quiere decir, estoy consumido. Y en un momento el Señor dice, mira, yo no quiero que rasguen sus vestidos, porque a mí no me interesa lo que otros perciben. Yo quiero que rasguen sus corazones. Y yo creo que eso es lo que está pasando en este tiempo. Dios está madurando su iglesia. Dios está madurando su iglesia. En el libro de Números dice que las trompetas que el Señor iba a usar para mover los ejércitos tenían que ser hechas con una condición, a martillo. No podían hacerse de otra manera, sino a martillo. Y yo creo que Dios está preparándose para hablarle a una generación con sonido de trompeta, levantar una alerta. Y esto tiene que venir de gente que han sido forjados a martillo, de gente que tiene la madurez y el testimonio de haber permanecido fieles en momentos duros. Vos pensás que la generación que nos sigue le escapa a veces al proceso. Pregunta, ¿no? Fíjate. Porque como que yo veo, por ahí es mi humilde opinión, ¿no? Como que yo veo que es una generación que quiere todo microondas. Así es. O sea, todo rápido. Que Dios me bendiga rápido, que Dios me use rápido, que Dios me prospere rápido. Es como que quieren ir por la vía rápida, ¿no? De no pasar por el proceso, ¿no? Así es. Hay algo que voy a decir que puede sonar un poquito controversial, pero es 100% bíblico. Y lo he anunciado en días anteriores, especialmente a los pastores con los cuales tengo una relación. Viene un cambio muy fuerte en la iglesia cristiana. Viene lo que se llama una polarización de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, la palabra tribulación viene de un instrumento que se usaba en Roma que se llamaba trubulum. Y trubulum era una especie de garrote por el cual se golpeaba el trigo para separarlo de la paja. Golpe a golpe el trigo se separaba de la paja. Y en este tiempo lo que va a suceder es esto. No va a haber cristianos medios. La Biblia dice, frío o caliente, porque el tibio será vomitado. Entonces, si el tibio es vomitado, quedará fuera. Y lo que va a pasar en este tiempo es que va a haber una polarización donde tú vas a encontrar solamente dos tipos de personas. Aquellos que se han alejado completamente y aquellos que están encendidos en un fuego para Dios. Por eso todo es en pares en los postreros días. Dice que hay 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes con una doble porción del aceite. Dice que el día que venga el Señor, 2 estarán durmiendo en una cama, 1 será quitado, el otro será dejado, 2 estarán en un molino, 1 será quitado, el otro dejado. Porque viene una polarización. A eso se refiere el libro de Apocalipsis cuando dice en el capítulo 22, dice, el que es injusto sea todavía más injusto, pero el que es justo practique aún más la justicia. Entonces lo que estamos hablando es de que ahí vienen dos tipos de pueblo. Vienen aquellos que comienzan a practicar la injusticia al extremo y vienen aquellos que van a practicar la justicia. Ese tipo de cristiano que mencionas que le da pavor el sufrimiento es un tipo de cristiano que no está dispuesto a pagar ningún precio
por el Señor y por su asignación. Y ese tipo de cristiano va a desaparecer. Pero vienen otros que vienen bajo una convicción y un fuego y una pasión tan fuerte que nuestra iglesia van a ser llenas de gente hambrienta y sedienta. Yo quiero decir algo. El cristianismo consumista va a desaparecer. Yes. Las iglesias seeker sensitive van a desaparecer. Las iglesias de entretenimiento van a desaparecer. Y vamos a volver a lo que yo estoy seguro que fue el tipo de evangelio donde hombres como tú fueron forjados por Dios, que era un evangelio de oración, de milagros, de espera por la venida del Señor, de predicar arrepentimiento, santidad, un evangelio puro, un evangelio fuerte, un evangelio profético. Porque el espíritu que viene a ministrar en los postreros días es el espíritu de Elías, que es un espíritu profético, no el de David, que era un adorador, no el de Ezequías, que era un rey, sino viene el espíritu que prepara la venida del Señor, es el espíritu de Elías. Por eso, ese espíritu de Elías lo tenía Juan el Bautista, que preparó la primera venida, y por eso Jesús dijo, él es el Elías que había de venir. Lo tendrá Elías como los dos olivos preparando la segunda venida, y ese espíritu estará sobre nosotros que vamos a preparar el rapto de la iglesia. Y es un espíritu profético, confrontativo, incomprometido con nada que tenga que ver con las tinieblas, y eso se forma en el dolor, en el carácter que viene, el pararse firme ante cualquier cosa que nos trate de alejar de nuestros objetivos en Dios. Dijiste recién algo bien cierto y bien profundo, un espíritu profético que confronte. Así es. Que al pecado se le llame pecado y a la falta, falta. Así es. ¿No? Así es. O sea, que se enseña del cielo, pero también del infierno. ¿No? Así es. Así es. O sea, un espíritu, me tocó esa frase, un espíritu profético confrontativo. ¿Qué quiere decir? No voy a quedar bien con la persona, voy a quedar bien con aquel que me manda a profetizar. Así es. Así es, pastor, porque ese fue el dilema del tiempo en el cual le tocó vivir al profeta Elías. ¿Qué dijo Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si Baal es Baal, síguelo, y si Jehová es Jehová, síguelo. Y ese era el problema. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy. Tenemos un sinnúmero de personas que el domingo son muy cristianos, pero el lunes se olvidaron del Señor. Que pueden tanto adorar a Dios como reírse del chiste más asqueroso que jamás haya existido y blasfemo en contra del Señor. Que pueden gastar mucho dinero en aquello que no es pan, pero les da mucha lucha diezmar y ofrendar. Entonces, estamos hablando de una generación que puede estar 4 horas en el teléfono, pero les da mucha brega ir a orar a la iglesia. Entonces, lo que viene en este momento, mediante ese espíritu profético y confrontativo, es, se acabó. O servimos a Dios o servimos a Baal. Vamos a ver, ¿a quién van a servir? Antes de entrar a la tierra prometida, eso fue lo que le dijo Josué. Si ustedes quieren servir a los ídolos, váyanse. Pero si quieren servir a Jehová, vengan para acá. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso viene en este tiempo. Viene una separación, viene una polarización, donde ya no vamos a encontrar el cristiano que está jugando entre dos aguas. El tibio no va a existir. La gente va a escoger de qué lado va a estar. Y gloria a Dios, porque eso hará nuestro trabajo y nuestra asignación mucho más fácil. Pastorear gente que está enamorada del mundo es muy difícil, pero pastorear siervos del Altísimo es la cosa más deliciosa que existe. Y la iglesia va a entrar en un avivamiento donde vamos a estar bien enfocados en nuestra asignación para el Señor. No sé si lo voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Le estaba pidiendo al Espíritu Santo que me ayude. Creo que se va a ver la diferencia de los que nacen en un parto normal en el Señor y los que nacen por cesárea. Wow. Interesante. Porque yo acabo de ser abuelo
de nuevo. Nos nació el domingo nuestra nieta Laila. Y, felicidades. Y el primer nieto de ellos, o sea, el primer hijo de David, de Ashley, ella le hicieron cesárea, ¿no? Y ella dijo, no, yo este embarazo yo quiero tener la experiencia de parirlo normalmente, ¿no? Wow. Y estuvo 12 horas o más, ¿no? Wow. Esperando, tuvo 2 días, bueno, llegó el momento que, bueno, vienen los dolores. Pero en el parto normal, hace fuerza la madre y hace fuerza el hijo. Sí. ¿Ah? Wow. O sea, wow. el parto normal hace fuerza la madre y hace fuerza el hijo. Si vos vas a ver, los dos sufren. Así es. Porque el niño, yo me acuerdo cuando nació, Mabel, gracias a Dios, tuvo los 8 con parto normal, pero cuando nació la primera, Débora, yo me acuerdo que cuando la fui a ver tenía la cabecita hinchada, ¿no? Entonces, de la tensión. Claro, entonces voy asustado y le digo al doctor, ¿está bien la nena? ¿Está bien? Y él me dice, ¿por qué? Porque veo la cabeza hinchada. Entonces él me dice, es el primero, ¿no? Digo, sí, es la primera. Este hijo me dice, lo que pasa es que tu hija hizo fuerza para salir. Cuando mañana vengas, no la vas a conocer porque todo eso va a estar deshinchado, porque ella estuvo haciendo fuerza para salir. Es la presión que ella hizo, ¿no? Oh, wow. Y a mí eso me quedó, obispo. ¿Por qué? Porque hoy veo que hay una iglesia que no quiere hacer fuerza. Así es. ¿No? Así es. Entonces así es. Hay gente que, como la iglesia no quiere sufrir el dolor del parto, la oración, el engendrar las almas, el clamar, el evangelizar, porque esto es una guerra. Así mismo. El parto es un sufrimiento de dos, que trae alegría, pero son dos que están sufriendo, la madre y el hijo. Entonces, la iglesia, como dice, la que te acuerdas la palabra que ahora vos debes saber dónde está, porque yo ahora no me acuerdo. Dice, la que tiene que parir no tiene fuerza, dice, ¿no? Así es, en Isaías. Uno de los profetas. Sí. Y te encontrás con una iglesia que tenía que parir y no tenía fuerza. Entonces era muy fácil parir con cesárea. Así es. Así es. Chico, que no sufra, vení a Jesús, tu vida va a cambiar, todo te va a ir bien, vas a comprar la casa, vas a tener el carro 0 kilómetros, y no decirle tenés que morir al pecado. Así es, así es, así es. Yo creo que se va a ver la diferencia de lo que nazcan con parto normal de una iglesia que hoy está pasando por el sufrimiento, por el trato, que va a parir a esos hijos normales, ¿no? No sé si pude explicarlo como quería explicar. Sí, claro que sí, claro que sí. Qué mejor ilustración que la que acabas de hacer. Es sin duda, se nos ha convencido de que prácticamente no nos alejamos mucho de los testigos de Jehová, porque hay muchos cristianos que creen que este es el paraíso. Y este no es el paraíso, este no es nuestro destino. Nosotros estamos aquí con una asignación de parte de Dios. Yo creo que la iglesia ha pasado por lo que se llama el síndrome de Jonás. Jonás sale de Nínive y de repente el Señor le hace una enramada con una calabacera y él se siente feliz porque estaba muy cómodo. Y de repente el viento solano viene, tumba la calabacera y él se disgusta. Y el Señor le dice entonces, porque te quité tu comodidad, tú estás disgustado, pero no te importaban los miles de personas que estaban pereciendo porque tú no querías llevar la palabra.
Y yo creo que ahí está la iglesia. La iglesia está enamorada de las cosas, de la comodidad, del confort, de la prosperidad, de todas esas cosas que, si bien no son malas, no pueden ocupar el lugar de Dios, no pueden ocupar el lugar de nuestra asignación. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Pero si nosotros permitimos que esas cosas se conviertan en un ídolo, entonces nosotros no somos menos idólatras que alguno que se arrodilla delante de un muñeco. Mucho de lo que está pasando es que todos esos ídolos están cayendo y desmenuzándose en pedazos, y la gente, especialmente la iglesia de Cristo, se está dando cuenta de la increíble importancia que es vivir para Dios, por Dios y en Dios. Yo creo de todo corazón que si nosotros no estuviésemos atravesando por esto, la iglesia hubiese llegado a lugares extremos. Estamos viviendo en una iglesia que obviamente nosotros que tenemos una sana doctrina no lo vemos, pero hay muchas iglesias que están aceptando a los homosexuales. Yeah. Hay muchas iglesias que están aceptando todo tipo de aberración, todo tipo de pecado. Iglesias que no ponen una demanda en el creyente de servirle a Dios, de honrar a Dios. Es algo muy radical lo que está pasando. Y para que esto cese, el Señor tiene que permitir que ciertas cosas tomen lugar para que nosotros podamos escoger a quién vamos a servir, si es a los ídolos o si es al Señor. Recién una hermana puso la cita, que era Segunda Reyes 19:3, creo que alcancé a leer lo que acabo de decir. Tenemos una audiencia rápida hoy. Pero es eso, es el no compromiso, ¿no? Y yo creo que después de esto, como vos dijiste recién, vamos a tener una iglesia hambrienta, pero también una iglesia con un espíritu de servicio. Una iglesia que va a salir a evangelizar, porque pasó por esto. El que pase por esto y no aprendió nada. Así es. Así es. Dirían mis compatriotas, los jóvenes argentinos, en el horno, ¿viste? Porque de esto, dicen los dominicanos, está frito. Frito. O sea, de esto algo tenemos que aprender, algo nuevo tiene que nacer de nosotros. Yo creo que la iglesia va a nacer con una pasión diferente, con una búsqueda de Dios diferente. Y como vos dijiste, va a ser muy, no fácil, pero va a ser muy de fluir el ministrar en ese ambiente. Amén. Porque a vos te debe pasar. Llegamos a lugares que hasta la cosa está tan pesada que hasta llegamos a decir dentro nuestro, ¿qué hacemos acá? ¿No? A mí me pasó. Señor, ¿no? Llévame hoy. Sí, ¿qué hago acá? Señor, vine yo, ¿no? Y hay lugares que vos llegás y apenas decís amén, la gloria de Dios cae, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que llega el momento, vamos a vivir en esa iglesia, ¿no? Que apenas tomes el púlpito, apenas los salmistas empiecen a adorar, apenas va a caer la gloria de Dios. Porque yo creo que Dios está despertando eso en la iglesia, ¿no? Dios está despertando esa búsqueda. Y sobre todo, Rudy, y ya no te voy a ir robando más tiempo. Un honor. Esto está bueno, ¿no? Si estoy toda la tarde. Ya no las vamos a desquitar. Yo creo que esto también está trayendo una unidad. Amén. Amén. ¿No? Una unidad. Yo lo dije ya un par de veces aquí. Yo he vuelto a hablar con pastores, amigos que hace 15 años que no hablaba. Así es. Y vos me preguntás por qué, y no sé, a uno de ellos tuve que ir a preguntarle a Mabel, ¿no sabes por qué yo no hablo más con fulano? Así es. Mabel me tuvo que hacer acordar, y era una tontera, ¿entendés? Así es. Entonces, como que Dios también está trayendo una unidad
en los ministros. Ahora, vos hablaste de idolatría y yo te voy a hacer una pregunta muy comprometida. ¿Puede ser también que Dios permitió esto para que la iglesia también corte con el ídolo del hombre dentro de la iglesia? Absolutamente, absolutamente. Si hay algo que las crisis revelan, es nuestra vulnerabilidad como hombres de Dios. Y no podemos negar que en un sistema eclesiástico humanista como el que hemos estado viviendo, también nosotros hemos sido idolatrados en momentos. Y lo peor no es eso, lo peor es que el que tiene el corazón roto, quebrantado, no permite que eso acontezca, no permite que eso continúe. Pero ha habido muchos hombres que han tomado ventaja de todo esto y que se han vuelto verdaderamente ídolos de sus ministerios y de sus congregaciones. Yo creo que los primeros, porque no dejamos, sí, tenemos un tesoro, pero el Señor permite que sigamos siendo vasos de barro para que podamos ser quebrados. Y yo creo que los primeros que tienen que quebrantarse somos nosotros los ministros. Acabas de decir algo tan hermoso y estaba hace 2 días conectado con Italia, hablando a la nación de Italia, y le digo al pastor que me está traduciendo, le digo, Italia ha tenido un problema. Esto me lo dice el Espíritu de Dios. Italia ha tenido un problema y es la increíble separación de la iglesia evangélica y de los pastores. Y dije, y esta pandemia va a traer una unidad pastoral porque va a haber un quebrantamiento de ese endiosamiento que tienen los pastores. Y casi comienza a llorar el pastor porque dice, tú no lo vas a creer. Pero hace una semana los pastores comenzaron a llamarse los unos a los otros y a pedirse perdón. Y todo esto está pasando, comenzando en el sur de Italia, en lo que es Milán, y extendiéndose en toda Italia, los pastores de diferentes denominaciones, llamando, llorando, pidiéndole a otros pastores perdón por haberlo odiado, por haberlo criticado, por haberlos perseguido, por haber hablado mal de ellos. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que Dios está haciendo ahora. Nos está quebrando, nos está rompiendo y está, obviamente, lo has dicho muy acertadamente con tu carácter y tu experiencia, está derribando los mismos ídolos que nosotros hemos hecho de nosotros mismos. Está enseñando una vulnerabilidad en nosotros que nos está permitiendo a volver a recurrir a la unidad pastoral. Yo creo que Dios permitió esto, Rudy, para que el pueblo vea nuestra humanidad. Así es. Así es. Porque llegó un momento que muchos se presentaron como los superhéroes. Sí. Y el superhéroe es Jesús. Sí. Los superhéroes fantasiosos están en Hollywood. Pero el verdadero superhéroe es Jesús. Entonces, así es. Cuando yo me presento ante la gente como el superhéroe, como el que tengo el teléfono directo con Dios, con que yo soy el que conquisto todo, me pongo allá arriba y hasta le estoy robando la gloria a Dios. Así mismo es. Entonces, yo creo que Dios hasta permitió esto para ver para que nos volvamos humanos, para que la gente nos vea, como vos dijiste recién, vasos de barro. Así mismo. Pero que vale es el tesoro que está dentro. Así mismo. Que Dios usa barro, no usa perfectos, ¿no? Así mismo. El único perfecto es Jesús. Entonces, yo creo que lo más hermoso que la iglesia está viviendo hoy, vamos a ver del lado de la iglesia, es que está viendo la humanidad de hombres de Dios. Así es. ¿Entendés? Así es. Yo digo algo que causa gracia, ¿no? Pero yo cuando era chico, a los pastores lo teníamos tan arriba que yo creía que ni iba al baño. ¿No? O sea, yo de chiquito yo no me podía imaginar a mi pastor en el baño. Porque
para mí era... Eso era una blasfemia. Claro, no, y para mí era tan elevado, viste, que hasta cuando llegué a pastor y me di cuenta que los pastores van al baño. Somos Con humanos, frecuencia. claro, somos humanos. Entonces, esto hasta mostró la humanidad nuestra, que si Dios no nos guardaba, a cualquiera de nosotros nos podía tocar. Así es, así es, ¿Ah? así es. O sea que acá no solo fue al mundo que visitó reyes, visitó esta pandemia, cárceles, visitó hogares, sino que también hemos visto compañeros de milicia morir. O sea, en New York murieron cerca de 50 o más pastores. Oh, wow. Entonces, y eso muestra la humanidad. En Italia pasó lo mismo, en España pasó lo mismo. Entonces yo creo que llegó el momento de mostrarnos frente a la gente como lo que somos, seres humanos. Así es. Tenemos debilidades, que tenemos imperfecciones, que al día de esta cuarentena tenemos que orar más porque nos tendemos a bajonear, más de lo que estamos acostumbrados a los sanguíneos, ¿no? Así es. Entonces, porque si no la gente cree que nosotros estamos en una burbuja, ¿no? Una esfera, sí. En una esfera que no sentimos nada, que esto no nos afecta, que somos... Entonces no se sienten identificados con nosotros. Muy cierto, muy cierto. ¿No? El problema cuando idolatramos a un hombre es que literalmente lo deshumanizamos. Yes. A mí me llamó mucho la atención la reacción de algunos compañeros ministeriales el día en que mi esposa muere. Literalmente fue como que yo los decepcioné. Era como si yo no pudiera tener permiso para sufrir dolor. Es tal y como le pasó a Jesús. Los discípulos, mientras lo vieron a él empoderado, lo seguían. En Getsemaní, cuando lo vieron vulnerable, y él lo permite, precisamente, si Jesús pudo estar vulnerable en un momento, ¿cuánto más nosotros? Y en Getsemaní le dice, oren por mí. Ellos no quisieron. Yeah. Y eso mismo pasa con mucha parte del pueblo de Dios. Nosotros nos presentamos tan superhombres que cuando nos ven vulnerables, a veces no nos quieren ayudar ni nos quieren mirar porque no tenemos permiso para ser vulnerables. Cuando en realidad sí lo somos. Yeah. Seguimos siendo barro. Yo creo que mucho del endiosamiento, y lo digo con respeto, ¿verdad? Del endiosamiento. No es crítica, estamos trayendo una revelación. Claro, porque eso es lo que eso es lo que la iglesia necesita claridad en el proceso en el cual el Señor nos ha permitido estar. Entonces, creo que mucho del endiosamiento que los hombres de Dios hemos tenido está cayendo. Tú estás 100% acertado. Dentro de todos los ídolos que ha habido en el pueblo de Dios, ese es uno que hace tiempo debió caer para que pudiese fluir la gloria de Dios, para que Él sea el único que brille, para que Él sea el único que adoremos. A mí me llamó mucho la atención del cambio tan drástico en el aspecto negativo que es la adoración hoy en día. Tenemos conciertos de rock y los artistas, porque no se puede decir otra cosa, reciben premios y yo a veces digo, pero ¿qué es esto? Estamos prácticamente igual al mundo. Y si la adoración es algo tan sublime, es algo para Dios, ¿cómo lo vamos a trivializar de esa manera? Muchas de esas cosas van a desaparecer, no van a volver a lo normal, no van a volver a lo normal porque Dios las detesta. Vamos a buscarle a Él, a reconocerle a Él. Yo puse hace días en las redes sociales, esta pandemia terminará por matar el cristianismo de entretenimiento y la iglesia va a redescubrir lo que es el ayuno, la oración, la adoración real y la asignación de predicar el evangelio por el amor a la palabra. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en este tiempo. Va a haber un redescubrimiento de nuestro verdadero propósito, de nuestros verdaderos valores,
de los valores que la iglesia y el reino tiene. Va a haber un redescubrir de todo eso. Y yo creo que viene y estamos ya entrando en esa etapa donde el Señor nos va a mostrar las cosas que verdaderamente valen a una generación que, como tú dijiste hace un momento, no tiene la menor idea, porque hay muchos. Nosotros venimos de una generación que avivada, y luego entramos en una especie de desierto espiritual, pero creo que este desierto espiritual nos va a llevar a un mayor avivamiento que el que hemos visto en el nombre de Jesús. Una mayor gloria. Amén. Una Amén. mayor Así gloria. es. Así es. Así es. Obispo Rudy, ha sido un placer tenerte, pero antes de despedirnos, hace muchos años Dios me dio dos preguntas para hacer a determinadas personas, no a todos. Y el otro día se la hice a Motesi, a Alberto, un general de Dios que amo mucho, un hombre precioso, el evangelista. Y siento de hacértela hoy a ti, antes de que nos despidamos. Nosotros sabemos que Dios está, Jesús está ahí donde estás vos, está en nuestros corazones y demás. Pero si Jesús se hiciera visible delante tuyo ahí donde estás, se presentara y se hiciera visible, tus ojos lo pudieran ver, ¿qué le dirías? Gracias. Algo que me ha tocado aprender en todo este tiempo es que todo lo bueno viene de su corazón. A nosotros nos ha tocado vivir la experiencia más maravillosa, que es la dispensación de la gracia y del favor de Dios. Y hay momentos donde tomamos esa gracia en poco. Todo lo que yo he podido hacer, todo lo que he podido lograr, poco o mucho, juzgado de acuerdo a los estándares de cualquiera, ha sido todo por su gracia y por su favor. No hay en lo absoluto mérito en mí. Y yo creo que si Jesús apareciera en este momento, yo comenzaría a llorar. Me tocó mucho lo que estás diciendo. Y le daría las gracias. Gracias por tanto amor, gracias por tanta bendición, gracias por tanto favor inmerecido, gracias por tomarme en cuenta, gracias por ver de un siervo inútil un instrumento útil, gracias por notar lo que nadie hubiese notado y por amar lo que nadie hubiese amado. Yo creo que sin titubear, si Jesús estuviese en su cuerpo glorificado frente a mí, caería de rodillas, le besaría los pies y le diría gracias. Gracias por tanto. Desde mis hijos hasta el ministerio, desde la voz que Él en su favor nos ha dado para ayudar a otros, todo ha sido por gracia. Todo. Nada ha sido meritorio, todo ha sido por gracia. Él está ahí y sigue ahí y te escuchó. Y te hace la segunda pregunta y te dice, Rudy, ¿qué me pides? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué me pides? ¿Qué le pedirías? Nuevas oportunidades para servirle. Nuevas maneras para llevar a su asignación a cabo. Yo he aprendido algo en todo este tiempo, y es que cuando yo pongo su reino primero, todo me es añadido. Y que Él me dé nuevas maneras, que me dé nuevas oportunidades, nuevas costas donde llegar, nueva gente que alcanzar, nuevas herramientas que usar, nuevas plataformas, que me dé salud, voz para poder servirle a Él, porque es todo lo que quiero. Y para poder terminar la asignación que Él me dio de la mejor manera posible. Esa sería mi petición para Él.
nuevas puertas y nuevas oportunidades para cumplir con Él sobre todas las cosas, porque en eso se resume mi vida. Nunca supe hacer otra cosa que no sea servirle a Él. Y por lo tanto, servirle a Él está en el centro de mi corazón. Entonces, creo que esa sería la respuesta para la segunda pregunta. Obispo, gracias. Te lo dije al principio, no tuvimos mucho tiempo de compartir en noviembre allí en lo de Dante, pero me traje una impresión muy, muy hermosa de tu persona, porque el que te ve por televisión con esa voz, ¿no? Y es una persona muy, muy dulce, muy, muy agradable. Me quedaste en el corazón, por eso tenía mucho deseo de compartir contigo. Te respeto mucho. Espero que algún día podamos tener tiempo, cuando pase todo esto, de sentarnos a tomar un café personalmente. Amén. Y charlar. Amén. Te honro, te respeto y una vez más te doy gracias por participar de este Facebook Live. Ha sido una tremenda bendición y que Dios te siga usando. Que eso que le acabas de pedir al Señor, el Señor te lo dé en creces. ¿Ok? Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros y espero algún día pronto vernos. Así será. Te bendigo, te honro, gran hombre de Dios, y te agradezco esta oportunidad de compartir tu plataforma con nosotros. Gracias. Eres una inspiración. Te tengo mucho respeto y doy gracias a Dios por tu vida todos los días. Y será muy pronto que el Señor nos concederá la oportunidad no solamente de tomarnos un café, sino de ministrar la palabra que tanto amamos juntos. Así será en el nombre de Jesús. Eso sí, no te voy a acompañar en moto, pues las motos no me gustan. Sí, pues te vi a vos ahí en moto y a mí las motos no me gustan. Esa la dejamos para cuando vayamos en un carro de fuego al cielo. Un abrazo. Dios te Igual, bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Tremendo tiempo, tremendo. Yo sabía que iba a ser tremendo, espero que lo hayas disfrutado, espero que lo compartas. Esto sí es para compartirlo, compártelo con tus amigos, familiares, con el que te venga a la cabeza, compártelo, porque realmente fue algo muy hermoso. Y es verdad, cuando yo lo conocí en la Cumbre de Poder de Dante, poquito pudimos hablar, muy poquito, pero me traje, pues nunca lo había encontrado personalmente al obispo, y me traje una impresión muy linda y un hombre de Dios muy hermoso. Así que una bendición.